Seguimos en estas reflexiones con la intención de adentrarnos en nuestro propio conocimiento, conocernos un poco más de lo que ya nos conocemos. Hoy estaremos hablando acerca de la sexualidad humana, la sexualidad de la persona humana. En el primer encuentro estuvimos hablando sobre la importancia de conocernos. Y allí comentábamos que uno de los medios para lograr eso era observarnos, la observación. La base de estas reflexiones son quién soy, por qué vivo y para qué vivo, tratando de que estas reflexiones aporten algo a esas inquietudes profundas de la naturaleza humana. Comenzaríamos diciendo que la persona humana es un ser sexuado. Es lo primero que pudiéramos reflexionar. La sexualidad humana es un hecho y una función. Cuando decimos hecho, es una realidad concreta, objetiva, y que ella tiene una función y también tiene un sentido. Hay dos modos de ser, el modo masculino y el modo femenino, como lo hemos llamado nosotros los seres humanos. Pero hay dos realidades, hay dos expresiones en el ser humano, masculino y femenino. Cuando nosotros empezamos a observar la sexualidad en los animales, nos vamos dando cuenta que la sexualidad de ellos está configurada por una serie de fenómenos biológicos y sensoriales, por los cuales se garantiza la supervivencia de la especie. Esa función que aparece y que observamos en los animales también está en nosotros. Nuestra sexualidad también está compuesta de un conjunto de fenómenos biológicos y sensoriales. Pero la diferencia está en que nuestra sexualidad no se reduce solo a una función, no se reduce solo a la reproducción o a mantener la especie humana. Cuando nosotros nos vamos mirando como seres sexuados, es cuando vamos descubriendo que hay una cantidad de elementos instintivos en nosotros. Hay instintos en nosotros, así como los hay también en los animales. Ahora, la sexualidad no es solo instintiva, no es solo impulso. Por ejemplo, el caso de los perros cuando entran en periodo de celo. Allí hay meramente impulso y no se pueden controlar. Van a reaccionar de acuerdo a ese impulso, frente a ese estímulo. Y no van a estar pendientes si, en el caso del perro, no va a estar pendiente si la perra es de raza o no es de raza, si es de buena clase social o no es de buena clase social, si es bonita o es fea. Simplemente responde al instinto, responde al impulso. Y también nosotros podemos responder así. Nosotros tenemos el instinto, tenemos el impulso, pero no respondemos igual que el perro o igual que los animales. Es ahí donde voy descubriendo que mi sexualidad, que la sexualidad humana, es más que instinto, es más que impulso. Ahora diríamos que, ¿qué quiere decir esto? Que la naturaleza humana o la sexualidad humana no es solo instintiva. La naturaleza humana, habíamos dicho que los cromosomas XX y XY, eso es lo que determina el que
unas personas sean varones y unas personas sean hembras. Eso va a comprometer, es decir, los cromosomas no están ahí por estar. Ellos comprometen, implican a toda la realidad humana, a todos los componentes humanos. Por ejemplo, la inteligencia, la capacidad de conocer, la capacidad de tener autoconciencia, la capacidad de la libertad, la capacidad de la responsabilidad, la capacidad de relacionarnos entre nosotros y la capacidad de trascender va a estar impregnada por la sexualidad humana. Esa es la gran diferencia. De allí que mi conocimiento, en el caso de ser varón, mi conocimiento tendrá unas características propias de la sexualidad masculina. Mi inteligencia tendrá unas características propias de la sexualidad masculina, distinta a la capacidad de conocimiento de la mujer y distinta a la capacidad de inteligencia de la mujer. A veces solemos decir que las mujeres tienen un sexto sentido, que nosotros no tenemos, los varones. Entonces, el conocimiento, la inteligencia está determinada o impregnada, comprometida con la sexualidad que nosotros tenemos. Es ahí donde decimos que es ahí donde hablamos de la sexualidad humana. ¿Qué es la sexualidad humana? Es aquella que compromete, que irradia, que implica, que empapa toda la realidad humana. Todo el ser humano está empapado de la sexualidad por la que nació. No hay otra forma de ser. No elegimos nosotros nuestro sexo ni nuestra sexualidad. Ya está determinado. Por eso podemos hablar de la sexualidad humana. De lo contrario, hablaríamos de la sexualidad de los seres vivos. Y entraríamos nosotros juntos con todos los animales. Pero no, existe la sexualidad de los seres vivos, existe la sexualidad vegetal y existe la sexualidad humana, determinada por unos cromosomas. Es decir, la sexualidad no es una parte, no es un área de la persona humana. La sexualidad impregna todo el ser humano. Ahora, esta realidad o esta naturaleza o esta sexualidad humana tiene 3 dimensiones. Se manifiesta en 3 dimensiones. Acuérdense que la persona humana es una unidad profunda. Tiene capacidades psíquicas, tiene un cuerpo y tiene un alma. Esas 3 realidades son una sola, es una unidad profunda. Esa unidad profunda se refleja hacia afuera en dimensiones. La primera dimensión es la corporal, que ya hemos hablado algo, es decir, hay un cuerpo masculino y hay un cuerpo femenino determinado por su código genético, el cromosoma XX o el XY. Entonces su primera dimensión es lo corporal. El cuerpo varón tiene una forma determinada, tiene unas características determinadas por sus propios cromosomas, igual que el cuerpo femenino, está determinado por unos cromosomas. Hay una dimensión interpersonal de la sexualidad. El ser humano varón, por ser sexuado, no está completo. La sexualidad no es completa, es imperfecta en el varón. Igualmente, la sexualidad en la mujer no está completa, es incompleta. Por eso se habla de que la sexualidad es interpersonal. Para que pueda alcanzar la complementariedad o pueda alcanzar la plenitud de la sexualidad,
entonces el sexo masculino y el sexo más femenino se complementan. Son dos realidades totalmente distintas, dos expresiones totalmente distintas, pero están llamadas a la complementariedad. Se va a complementar con la otra persona humana que tiene una sexualidad femenina, en el caso del varón hacia la mujer o en el caso de la mujer hacia el hombre. ¿Quiénes se complementan? Lo único que se puede complementar son dos realidades distintas. Es como el engranaje. El engranaje, aunque sean iguales, tienen diferentes tamaños o diferentes dimensiones. Son iguales, pero con diferentes dimensiones. Y si no tuvieran esa diferencia de tamaño, los engranajes no podrían complementarse. Tienen que tener una diferencia para poder complementarse. Igualmente la sexualidad humana. Dentro de esta complementariedad hay un sentido o hay un significado. El primero es el carácter unitivo o el primer significado, unitivo. Está llamado a la unidad. Es lo que llamamos nosotros el acto conyugal o el acto íntimo, el acto genital del hombre y de la mujer. La complementariedad tiene un sentido para la unidad, para la unión de los dos sexos que son distintos. El acto conyugal. El segundo sentido es el procreativo. De esta manera, la naturaleza humana puede reproducirse a través del primer sentido, que es en la parte unitiva. El tercer sentido es que estos dos sentidos, el unitivo y el procreativo, no se pueden separar, van siempre juntos. Por ejemplo, en el caso del perro está el sentido procreativo, pero no está el sentido unitivo. El perro brinca a la perra o fecunda a la perra y se va. No hay un carácter unitivo. Ahora, una tercera dimensión es la dimensión ética. Pudiéramos hablar de qué significa la ética o qué es la ética. La ética es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano. ¿Qué nos dice a nosotros que la sexualidad humana tiene una dimensión ética? La misma naturaleza humana. Cuando nosotros empezamos a estudiar el desarrollo de la antropología, el desarrollo de la naturaleza humana, en comunidades indígenas, en poblaciones antiguas, miramos que en todas ellas se está regulando el comportamiento humano. Es decir, incluso de manera natural se regula la sexualidad humana. La misma naturaleza humana tiene la capacidad de regularse en un conjunto de normas, en un conjunto de pautas que le permitan desarrollarse, que le permitan expresarse. Por lo tanto, la sexualidad humana tiene una dimensión ética, no es externa, es interna la dimensión ética de la persona humana. Es ahí donde vamos a hablar de las siguientes características éticas para tratar de entenderlas un poco. Se habla de una palabra que dice la excedencia sexual. La excedencia sexual es que en el ser humano siempre habrá instinto y siempre habrá impulso sexual, siempre, las 24 horas del día. Porque todo nuestro ser está impregnado por la sexualidad humana. Simplemente necesitamos el estímulo y el impulso para que hayan reacciones sexuales dentro de mí. En el animal es por temporada. En el animal hay periodos de celo. Otro es la ambivalencia sexual. Cuando hablamos de la ambivalencia, estamos hablando de las dos formas de ser. El yo sexual y el tú sexual. Mi realidad sexual como varón es distinta a tu realidad sexual como mujer. Ahí está la ambivalencia.
dos lados, mi sexualidad y tu sexualidad. Eso nos va determinando una ética. Es decir, si la ética es costumbre, es comportamiento, entonces mi sexualidad masculina tiene en sus genes, en sus cromosomas, en lo más interno, tiene una característica de comportamiento. A veces se revelan en nosotros algunas órdenes, algunos instintos, algunos impulsos que mi expresión sexual, que mi comportamiento sexual sea de una manera desordenada. Es decir, no logro controlar esta sexualidad humana. Y ellos van a ir creando una problemática en nuestra vida. ¿Cuáles son esos episodios de problemas? Tenemos aquí algunos. La tensión entre las personas sexuadas, el abuso, la violencia, incluso hasta la muerte, por no saber manejar la sexualidad humana. Y existe la virtud de la castidad. La castidad forma parte de la dimensión ética de la sexualidad humana. La castidad la podríamos entender como el uso correcto de la sexualidad humana. Un ejemplo más sencillo: el casado, el hombre y la mujer casados están llamados a vivir la sexualidad dentro del matrimonio. Eso es lo que llamamos la castidad. Cuando el hombre o la mujer emplea su sexualidad, ejercita su sexualidad fuera del matrimonio, rompe la castidad, que entra dentro del periodo del desorden sexual. Igualmente en el caso del celibato, el hombre que vive el celibato, la mujer que vive el celibato, cuando ejercita su sexualidad fuera del celibato, rompe la castidad. La sexualidad humana es intrínseca al ser humano. Es decir, toda mi vida, toda la persona humana está impregnada de la sexualidad. Es ahí cuando hablamos que la impregna, es intrínseca, no es extrínseca. No determino yo mi sexualidad, ni la sociedad puede determinar la sexualidad, ya viene conmigo. Yo me voy a comportar de una manera masculina y la mujer se va a comportar de una manera femenina. No hay otra forma de comportarse.